Gerencial Bancolombia en periodo ex ante y ex post COVID. Entonces invitamos al ponente a lo mismo, 15 minutos de presentación y los últimos 5 minutos para preguntas. Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo la pantalla? Qué pena. Muy buena, sí se ve. Vale, muchas gracias. Entonces, pues, para iniciar con nuestra investigación, pues, primero que nada, buenas tardes para todos los presentes. El día de hoy, pues, estaré exponiendo nuestra ponencia para el Congreso Internacional de Ingeniería Industrial y Mecánica ICIME 2022. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores por permitir estar aquí el día de hoy para estar exponiendo. Entonces, nuestra ponencia fue denominada Análisis fractal de la persistencia de la acción preferencial Bancolombia antes y después del COVID-19. Esta fue desarrollada dentro del semillero de investigación MODMAT con la ayuda del Laboratorio de Matemáticas de la UPB. Está conformada por el profesor Duván Prada, el profesor Alejandro Acevedo, su servidor Andrés Fandiño y el profesor Alejandro Jairo Núñez. Entonces, antes que nada necesitamos tener un contexto del porqué de nuestra investigación. Y para ello, pues necesitamos saber que el estudio de las ciencias básicas de la finanza, del análisis financiero, es muy importante a nivel mundial, debido a que es quien refleja a nivel mundial qué tan viable puede ser invertir o no en ciertas acciones para ciertas empresas. Esto es lo que los inversionistas pues analizan al momento de saber si realizar su inversión o no. Para ello, uno de los indicadores que tienen presentes son el análisis del comportamiento de los datos según el tiempo. Entonces, para ello, existen diversos métodos. En nuestro caso, decidimos utilizar el método de la geometría fractal, ya que este nos permite, con una de sus propiedades que corresponden a la autosimilaridad, a analizar este comportamiento y pues definir qué tan probable puede tener un comportamiento teniendo un lapso de tiempo que nosotros analizamos en un futuro. Entonces, primero que nada, necesitamos saber que el dato que nosotros tomamos para la investigación corresponden al Colcap. ¿Y qué es el Colcap? El Colcap es uno de los datos financieros de la Bolsa de Valores de Colombia más importantes a nivel nacional, en donde se encuentran presentes las 20 empresas con más liquidez dentro de estas. Como pueden apreciar, actualmente existen nada más 19 empresas dentro de este índice, debido a que anteriormente estaba Bianca, pero debido al COVID-19, esta tuvo que retirarse porque sus acciones bajaron de manera exponencial. Entonces, para nuestra metodología, utilizamos los valores preferenciales de Bancolombia, debido a que este presenta un peso en el índice de aproximadamente el 19%, siendo el segundo con más valor en este índice, por detrás de Ecopetrol. Como dato curioso, tenemos en cuenta que los datos de Ecopetrol actualmente se están siendo estudiados para en un futuro realizar su debida comparación e investigación con respecto a los de Bancolombia. Entonces, teniendo los datos de Bancolombia, se tomaron exactamente 1.104 datos diarios a través de la Bolsa de Valores de Colombia, desde el 18 de enero de 2018 al 29 de julio de 2022. Como se pueden apreciar en la gráfica, estos son los datos que nosotros tomamos. Y si aprecian, existe una gran caída. Esta caída hace referencia al acontecimiento del COVID-19, pero este dato lo estaremos investigando y analizando posteriormente de los cálculos. Entonces, para analizar estos datos, pues como dije anteriormente, utilizamos la geometría fractal, ya que esto nos permite con su propiedad de autosimilaridad tener un posible comportamiento futuro y con esto pues hacer su respectivo análisis. Como pueden ver en el ejemplo que anexé en la diapositiva, pues los recuadros que están de color rojo presentan una autosimilaridad de subida. De igual manera, los recuadros de color naranja presentan una autosimilaridad de caída. Eso es lo que nosotros queremos hallar pues con esta investigación. Además de esto, necesitamos de tener en cuenta el coeficiente de Hurst, ya que este nos permite medir una volatilidad de los datos de la misma. Esto según Mandelbrot. Eso es lo que nos permite saber dentro de este lapso de tiempo qué valores máximos y qué valores mínimos puede tener de aquí a un futuro. ¿Y qué es lo importante de este coeficiente de Hurst?
Entonces, las propiedades de este coeficiente son 3. Por ejemplo, si el coeficiente de Horst llega a ser menor a 0.5, significa que su comportamiento va a ser antipersistente. Es decir, que los datos que nosotros tomamos en este lapso de tiempo no van a ser iguales al que se pueden evidenciar en un futuro. Pero si el coeficiente de Horst es mayor a 0.5, va a tener un comportamiento persistente. Lo que nos quiere indicar esto es de que este lapso de tiempo que tomamos se puede ver evidenciado de una manera similar o igual en un futuro. Esto según lo dice Mandelbrot y Peters. Además, según la mecánica estadística, si el coeficiente es igual a 0.5, la serie de datos que tendremos de aquí a un futuro va a ser de un paseo aleatorio. Esto según Peters. Por lo tanto, una vez teniendo los datos totales, de los cuales realizamos su investigación, se dividieron en dos partes, antes del COVID y después del COVID. Como pueden apreciar, estos son los datos correspondientes al antes del COVID, de los cuales tenemos un total de 528 datos. Estos datos fueron divididos en 4 grupos, a los cuales corresponden a un cuarto, a la mitad, a 3 cuartos y al total de los datos. Una vez teniendo los datos, pues se le procedió a realizar su investigación, es decir, se le comenzó a hallar su rango rescalado, su desviación, el logaritmo natural de los números de datos y el logaritmo del rango rescalado dividido en la desviación. Estos dos últimos datos son los que nos ayudan y nos permiten tener una regresión lineal para posteriormente hallar su pendiente de la recta. ¿Y por qué la pendiente de la recta? Ya que la pendiente de la recta es la que nos indica el coeficiente de Horst, que es el que queremos hallar para hacer el análisis de los datos. De igual manera, teniendo los datos de después del COVID, se hace el mismo procedimiento. Tenemos un total de 576 datos, los cuales se dividieron en 4 grupos, y hallándole los mismos valores al anterior grupo, se le halla los logaritmos y de esta manera se le halla también de igual manera su regresión lineal, obteniendo de esta manera la pendiente que corresponde de igual manera al coeficiente de Horst. Entonces, una vez analizado las tablas y los datos que tenemos que tanto antes del COVID y después del COVID, el coeficiente de Horst es mayor a 0.5. Es decir, los valores que tenemos se van a ver evidenciados de manera igual de aquí a un futuro. Eso lo pudimos apreciar en el ejemplo que les mostré anteriormente con los cuadritos de colores. Entonces, es evidenciable que de aquí a un futuro, esta toma de datos que nosotros tomamos, este comportamiento, se va a ver de manera reflejada de aquí a un futuro. De igual manera, con los datos que obtuvimos podremos hallar su volatilidad. Esto con respecto a sus valores promedio. ¿Y qué nos indica la volatilidad? Eso nos indica los valores mínimos y los valores máximos que pueden tomar durante su comportamiento de aquí a un futuro. Por ejemplo, antes del COVID, este tenía un valor mínimo aproximadamente de 24,000 y un valor máximo de aproximadamente 37,000. Pero después del COVID, debido a la variable exógena del COVID, este tomó un valor mínimo de 25,000, pero con un valor máximo de 35,000. Es decir, disminuyó 2,000 pesos con respecto al antes del COVID. Todo esto lo que nos indica es un riesgo medio. ¿Para quiénes? Un riesgo medio para los inversionistas que desean invertir, en este caso, en la bolsa de valores correspondiente a Bancolombia. Porque según esto nos indica que su volatilidad va a ser aproximadamente de un 15% en el caso del después del COVID, tanto para un valor mínimo como para un valor máximo. Entonces, para haciendo una recapitulación de lo que pudimos hallar en esta investigación, es que el 17 de marzo de 2020 se decretó el estado de emergencia de Colombia, el cual corresponde al COVID. Días después, el 24 de marzo de 2020, las acciones preferentes de Bancolombia disminuyeron a 21,000 pesos aproximadamente. Esto por debajo del valor mínimo previsto. Es decir, disminuyó aproximadamente el 50% de las acciones. Esto supone, pues, obviamente una pérdida para los inversionistas que invirtieron antes de este periodo. Posteriormente, y solo considerando los valores posteriores al 17 de marzo, el 18 de diciembre de 2020, las acciones de Bancolombia alcanzan a tener un valor máximo, pues que no signifique pérdidas en sentido de los inversionistas. Pero si lo vemos de una vista más general, no fue sino hasta 2 años después, es decir, el 22 de marzo de 2020, en el cual se generó una posible recuperación de la caída que hubo tras el COVID. Eso fue aproximadamente pues, lo que se pudo concluir con este análisis y con los datos que nosotros tomamos.
Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Pues obviamente tenemos que tener en cuenta que el estudio del sistema financiero es muy importante para todos los países y para todas las empresas. Por ello, pues decidimos utilizar este estudio para evidenciar cómo fue el comportamiento que tuvo, en este caso, Bancolombia, ya que esto lo que nos indica es si posiblemente o posiblemente no puedan haber inversionistas que confíen o no, pues en esta empresa, en este caso. Además, podemos tener en cuenta que tanto Bancolombia como las demás empresas pues fueron pues afectadas por el COVID-19. Esto se evidenció pues con la caída de sus acciones. Otro dato que podemos tener en cuenta es que, por ejemplo, el 10 de febrero de 2020, las acciones de Bancolombia estaban en un aproximado de 47.000 pesos. Pero, pues, con el COVID-19 que ocurrió, días después, el 24 de marzo, pues cayó a un valor aproximado de 21.000 pesos. Esto es lo que nombré anteriormente, de una caída de más del 50%. Esto es un valor muy grande, esto es demasiada pérdida para estos inversionistas y para sus acciones, obviamente. Pero pues analizando los datos que obtuvimos y las gráficas que hemos analizado, pues evidencia que de abril del 2022 las acciones de Bancolombia han tenido una recuperación un poco lenta, pero han llegado a tener valores de 40.000 pesos. Aunque de igual manera se siguen evidenciando caídas de estos valores, lo que nos indica pues que todavía no se ha recuperado del todo las acciones respecto al COVID. También podemos intuir que gracias a los coeficientes de Horst y a la dimensión fractal que hemos analizado, pues podemos tener una apreciación a gran escala del comportamiento que obtuvimos y pues de los datos que hemos revisado, ya que esto nos indicó cómo puede posiblemente tener el comportamiento de aquí a un futuro y pues cómo hemos tratado los datos a lo largo del tiempo. Pues esto corresponde pues a nuestra ponencia el día de hoy. Muchas gracias a los presentes y pues cualquier duda, cualquier pregunta estoy al tanto.